masa para empanadas sin gluten. Y para preparar esta deliciosa masa sin gluten para empanadas, lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente media taza de semillas de lino molidas. Semillas de lino o linaza, y las vamos a dejar en remojo con media taza de agua por media hora. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Para el relleno voy a usar maíz, cebolla, pimiento rojo y aceitunas verdes. El pimiento rojo lo voy a cortar bien chiquitito porque quiero que los sabores se integren muy bien. Y en lugar de pimiento rojo, si lo preferís, podés usar pimiento verde. La cebolla la vamos a cortar bien chiquitita. Y en lugar de cebolla puedes usar puerro o puedes usar cebolla de verdeo. Y te cuento que las aceitunas les retiré el carozo y las corté en pedazos. Ahora vamos a desgranar el maíz. El maíz está crudo y lo que voy a hacer es retirarle los granos. Estoy usando maíz amarillo, que es el maíz más dulce. Le voy a retirar los granos de esta forma y lo que me queda, que es la parte más dura, la voy a guardar para hacer caldo, para hacer guiso, le da mucho sabor. Y con los granos los voy a colocar en una licuadora o procesadora, porque voy a hacer una pasta con este maíz. Voy a colocarlo y si hace falta agregar un poquito de agua, agregás un poquito de agua. La idea es que nos quede una consistencia cremosa. Ya tenemos lista la pasta del relleno. Miren qué fácil. Así tiene que quedar con esta consistencia. Ahora en una olla calentamos un poco de aceite de oliva extra virgen y vamos a colocar el pimiento rojo primero, después la cebolla y una vez que están tiernos agregamos orégano. Y ahora agregamos el maíz. Esto se cocina muy rápido, son solo 5 minutos revolviendo un poquito para que se integren los sabores. Apagamos el fuego y agregamos las aceitunas. Y así de fácil y rápido tenemos listo el relleno de estas deliciosas empanadas. Vamos con la masa. Para la masa tenemos las semillas hidratadas. Vamos a agregarle sal, cúrcuma y pimienta negra para aprovechar los beneficios de la cúrcuma. Vamos a mezclar y vamos a ir agregando de a poco la harina. En este caso voy a usar harina de arroz y la voy a ir agregando de a poco. Te cuento que voy a ir agregando primero una taza de harina de arroz. Tenés que hacer esto de a poco y lo ideal es llevarlo a la mesa de trabajo para poder integrar mejor con las manos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a integrar con la mano hasta formar una masa. Tiene que quedar una masa lisa. De esta forma te cuento que en total usé 1,5 tazas de harina de arroz. Tenés que ir viendo de a poco porque a lo mejor en tu caso puede variar. Y la idea es que la masa mantenga un poco de humedad. Tenemos lista la masa, tenemos listo el relleno, vamos a armar las empanadas. Y si te gusta el lugar donde vivo y querés saber un poquito más de esta isla, te voy a dejar en la descripción un video donde te cuento algunas particularidades de vivir en esta isla. Ahora la masa la vamos a armar un cilindro y la vamos a cortar en pedazos. Yo te cuento que obtuve 12 pedazos de masa para hacer 12 empanadas. Cortamos en pedazos. La masa tiene que quedar un poco húmeda, no muy seca. Y para estirarla vamos a usar un plástico porque es una masa un poco húmeda. Y te cuento que una vez la hice y la estiré mucho, hice una masa muy finita y se me rompió toda. Así que te sugiero hacerla un poco gruesa y también que no quede muy húmeda, porque si queda muy húmeda se rompe. Entonces, si se te rompe esta masa es o porque le falta harina, quedó muy húmeda, o porque la estiraste mucho y quedó muy finita. Te cuento porque ya me pasó, hice varias veces esta masa y te doy estas recomendaciones, que quede un poco gruesa la masa y trátala con cuidado. Ahora le vamos a poner el relleno y vamos a cerrar la empanada de esta forma. Mira qué fácil.
cerramos así. Y esto te digo que vale la pena porque las empanadas son deliciosas, vale la pena el esfuerzo y no desistas porque esta masa está buenísima. Probá todas las recomendaciones que te di y te va a quedar perfecta como a mí. Ahora, una vez que las tenemos así listas, yo con un tenedor le voy a hacer la forma. ¿Y cómo las vamos a cocinar? Para cocinarlas ya estoy precalentando el horno. El horno tiene que estar caliente. Y mira qué lindas que quedan. La masa está bárbara, quedan re lindas. Si querés las podés congelar. Cuando están así de esta forma las podés congelar más o menos 3 meses en el freezer. Y las vamos a poner en una bandeja para horno y las vamos a cocinar por aproximadamente 20 minutos. Entre 15 y 20 minutos a 180 grados. En total hice 12 empanadas, mira qué lindas que están, quedaron bárbaras. Y te quiero mostrar cómo quedaron por dentro. No te pierdas de preparar esta receta. Esta es una masa que vale la pena, una masa sin gluten, económica, con pocos ingredientes, accesible. Y el relleno, ni te cuento, este relleno está fantástico, tenés que probarlo también. Cuando prepares estas empanadas en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Empanadas sin gluten, realmente increíble. La mejor masa de empanadas sin gluten. Para preparar estas deliciosas empanadas sin gluten, vamos a comenzar con la receta de la masa. Para hacer la masa de las empanadas, vamos a usar semillas de chía, 4 cucharadas. Las colocas en una licuadora o procesadora y agregas 3/4 tazas de agua y licuás hasta que te quede una consistencia gelatinosa, así como esta. Te tiene que quedar así la consistencia. Una vez que obtuviste esta consistencia, vas a colocarla en un recipiente y te cuento que esta es la parte más importante de la masa, porque estas semillas de chía le van a dar elasticidad a esta masa sin gluten. Por eso esta es la parte más importante. Vamos a sumar, para darle un toque de color a la masa, una cucharadita de cúrcuma. Y vamos a agregar también sal, una cucharadita de sal. Vamos a mezclar y vamos a ir agregando de a poco harina de arroz. Con paciencia vas a ver que va a absorber más harina de la que pensás. En total vamos a usar 1 taza de harina de arroz. Igual te sugiero que la vayas sumando de a poco, porque a lo mejor puede ser que necesites un poquito más o un poco menos, eso puede variar. Vamos a amasar de esta forma y vas a ver que la masa te tiene que quedar un poco húmeda, porque generalmente la harina de arroz tiende a secar la masa, así que es muy importante que no se te seque, que te quede la masa siempre así tiernita, húmeda. Si se te secó, no pasa nada, te humedeces las manos y humedeces la masa y está todo bien. Ahora la vamos a dejar descansar y vamos a comenzar con el relleno, un relleno súper fácil y delicioso. Para el relleno voy a usar 2 dientes de ajo, media cebolla, medio pimiento rojo, podés usar también pimiento verde, podés usar cebolla de verdeo, podés usar puerro. Vamos a calentar una olla con un poco de aceite y vamos a colocar primero el pimiento rojo y el ajo. Lo vamos a dejar un rato que se dore un poco el pimiento y después vamos a agregar la cebolla. Y muy importante, los condimentos que vas a usar, porque son los que le van a dar verdaderamente el sabor al relleno. Te cuento que yo voy a usar un mix de condimentos secos que es ajo, perejil, cebolla y ají molido, todo seco. Voy a usar pimentón dulce y sal. También puedes usar comino, yo justo no tengo comino, pero te recomiendo que le pongas una cucharadita de comino. 1 taza de lentejas cocidas, mezclas bien, agregas 1/4 de taza del agua de la cocción de las lentejas. Esto lo vas a dejar 5 minutos así para que se integren los sabores
y vas a picar cebollita de verdeo que le da mucho sabor, o puedes usar perejil, o puedes usar cilantro, o también puedes usar aceitunas verdes que quedan bárbaras. Las agregas y ya está listo el relleno. Este relleno realmente es increíble, probalo si no lo probaste y te sirve para rellenar tartas, para rellenar lo que quieras. Ahora vamos a armar las empanadas. Para armar las empanadas vamos a primero armar un cilindro para cortar las partes. Voy a cortar la masa en 8 partes. Voy a tomar cada una de las partes y voy a ir armando una bolita que después voy a aplastar para poder estirarlas y que me queden en forma circular. Lo más lindo de esta masa, te cuento, es que no necesitas plástico para estirarla. Realmente eso está buenísimo. Es mi mejor receta de masa para empanadas sin gluten que vengo probando porque tenía unas ganas de hacer una masa y poder hacerle el repulgue a las empanadas. Así que probá esta receta. Mirá, se estiran súper bien. Igualmente siempre ponele harina a la mesa donde vas a estirar las masas, porque la masa, acordate, tiene que quedar un poquito húmeda. Es como la masa común de empanadas, que siempre está un poco húmeda. Si la masa quedó muy seca, recordá, la masa te va a quedar dura. Vamos a poner el relleno, mucho relleno, eso es importante. Cortamos el borde y vamos a hacer el repulgue. El repulgue, contame si en el país donde vivís se usan las empanadas con repulgue. Yo soy argentina y en Argentina las empanadas se hacen así, con este bordecito que queda tan lindo y es tan rico después para comerlo. Mirá qué bien que quedaron estas empanadas. Aprovecho para contarte que estas empanadas las podés hacer, las cocinás, las precocinás y las podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Después las sacás del freezer y las tenés más o menos 10 minutos descongelándose, las calentás en el horno y las comes cuando querés. Y si no las guardás en el freezer, las podés guardar en el refrigerador por hasta 3 días. Realmente están buenísimas. ¿Cómo las vamos a cocinar? Las vamos a cocinar en una bandeja para horno que vamos a untar con un poco de aceite, o le vamos a poner papel de cocina antiadherente, lo que prefieras. Precalentamos el horno más o menos 200 grados y cocinamos por aproximadamente máximo 20 minutos, porque si las cocinas de más te van a quedar duras. Mirá qué lindas que se ven. Así como se ven de lindas, así son de ricas. Son realmente deliciosas. La verdad es que estábamos todos muy tentados para probarlas, incluso calientes, porque teníamos muchas ganas de probar estas empanadas. Probá esta receta. Cuando la pruebes y la hagas en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó, qué te pareció la masa. Y para preparar estas deliciosas empanadas vamos a usar, para hacer la masa, calabaza. Vamos a usar un pedazo de calabaza, podés usar zapallo, y vamos a cocinarlo al horno o al vapor, como prefieras. También vamos a usar 2 cucharadas de semillas de lino o linaza molidas. Las vamos a dejar en remojo con media taza de agua por 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto, vamos a hacer el relleno. Para hacer el relleno voy a usar 2 cebollas, las voy a picar y voy a calentar una olla con un poco de aceite de oliva. Voy a cocinar las cebollas, las voy a ablandar. No tienen que dorarse, cuida que no se quemen, solo tienen que estar blandas y las reservás. El segundo ingrediente, queso vegetal. Voy a usar este queso vegetal súper cremoso y sabroso, hecho a base de sésamo, rico en calcio. Te voy a dejar la receta en la descripción. Puedes usar cualquier queso vegetal. También te voy a dejar el link de otras recetas de quesos vegetales que están buenísimas. Esta combinación de sabores es una combinación típica de las empanadas de Buenos Aires, queso y cebolla. Yo estoy haciendo mi versión 100% vegetal con este delicioso queso vegano, que es cremoso, es ideal para este relleno. Agregamos orégano, pimienta y sal
lo reservamos. Vamos a seguir con la masa. Para la masa tenemos cocida la calabaza, bien tierna. Vamos a colocar en un recipiente las semillas que ya están hidratadas junto con el agua del remojo de las semillas. Agregamos media taza de puré de calabaza y vamos a colocar condimentos. Voy a colocar sal, una cucharadita, orégano, una cucharadita, pimienta molida. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes. Vamos a colocar la harina. Te cuento que yo voy a usar harina de garbanzo. También puedes usar harina de arroz, puedes usar harina de avena, puedes usar harina de trigo sarraceno. Vamos a integrar, más o menos voy a usar 1,5 tazas de harina de garbanzo. Eso puede variar, depende de la harina que uses. Importante cuando hagas esta masa. Lo más importante es que la masa siempre esté bien húmeda. ¿Por qué? Porque si la masa te queda seca, las empanadas van a quedar duras. Así que siempre tiene que estar la masa húmeda. Déjala descansar por 10 minutos y una vez que descansó la vamos a cortar en partes. La voy a cortar en 8 partes. Voy a cerciorarme que la masa haya quedado también húmeda. Si se te secó la masa, humedecete las manos y volvé a humedecer la masa con las manos húmedas, con las manos mojadas. Tomamos cada una de las partes, hacemos una bolita, la aplastamos, tenemos el relleno, vamos a colocar un poco de aceite en la bandeja para cocinarlas en el horno y vamos a estirar la masa con un plástico por arriba y un plástico por abajo. Tené en cuenta que esta masa no lleva gluten, así que es una masa delicada. Trátala con cuidado, no la estires mucho. Y si se te quiebra la masa es porque le falta humedad. Humedecela y vas a ver que no se va a quebrar. Y colocamos el relleno, bastante relleno, y vamos a cerrarlas así con cuidado. Vamos a hacerle un borde lindo con el tenedor. Realmente vale la pena el trabajo de hacer estas empanadas porque no se imaginan lo ricas que son. ¿Se pueden congelar? Sí, se pueden congelar, se pueden guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y ¿cómo se cocinan? Vamos a precalentar el horno a 180 grados y las vamos a cocinar por entre 25 y 30 minutos. Estén atentos en el horno que no se cocinen de más porque si no van a quedar duras. Mirá qué linda que se ve la masa, no te imaginas lo ricas que son, la combinación de sabores increíbles. Probá esta receta y cuando la pruebes en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima receta.